Mi mamá y mi hermana intentaron reconciliarme con mi ex durante años. Pero me casé con otro y ahora tengo un hijo. Cuando tenía 17 años, comencé a salir con el mejor amigo de mi hermano mayor. Era algo que nunca imaginé que pasaría, pero ocurrió. Él era ese tipo de chico que todos los adultos adoraban, respetuoso, trabajador y siempre con una sonrisa en el rostro. Lo conocía desde pequeña porque pasaba mucho tiempo en nuestra casa, pero siempre lo había visto como el amigo de mi hermano, nada más. Sin embargo, todo cambió cuando comencé mi último año de secundaria. Él empezó a buscarme con más frecuencia, a ofrecerse para llevarme a casa después de las clases y a quedarse más tiempo en las reuniones familiares, aunque mi hermano no estuviera. Al principio, nuestra relación fue un secreto. Sabíamos que mi hermano podía ser muy sobreprotector y que probablemente no lo tomaría bien, pero no podíamos evitarlo, éramos jóvenes, estábamos enamorados y todo parecía encajar de una manera casi mágica. No pasó mucho tiempo antes de que mi hermano se enterara. Una tarde, mientras él llegaba a casa inesperadamente temprano, nos encontró juntos en la sala viendo una película. Pensé que iba a explotar de furia, pero solo suspiró profundamente y dijo, «Si la haces llorar, vas a tener que responderme». Después de eso, aunque con ciertas tensiones iniciales, aceptó nuestra relación. Los siguientes 2 años fueron intensos. Él era parte de todo en mi vida, cenas familiares, viajes de fin de semana e incluso reuniones aburridas de domingo en casa de mis abuelos. Mi mamá lo adoraba. Para ella, era el yerno ideal, amable, confiable y siempre dispuesto a ayudar en cualquier cosa que necesitáramos. Mi hermana, por otro lado, lo veía casi como un hermano mayor. Más que eso, estaba obsesionada con la idea de que éramos la pareja perfecta. Constantemente me decía cosas como, si no te casas con él, nunca encontrarás a alguien mejor o ustedes están hechos el uno para el otro. Pero la verdad es que, aunque lo quería, nunca sentí que nuestra relación fuera tan ideal como los demás la veían. Él era maravilloso, pero yo tenía aspiraciones que iban más allá de quedarme en nuestro pequeño pueblo, casarme y formar una familia tan joven. Cuando tenía 19 años, justo después de graduarme, él hizo algo que no esperaba, me propuso matrimonio. Era una tarde de verano, estábamos en el lago donde solíamos ir para escapar del calor, y de repente, sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso. Me miró a los ojos y con una voz temblorosa, dijo, «Eres lo mejor que me ha pasado. Quiero pasar el resto de mi vida contigo». Mi corazón se detuvo. No porque no lo quisiera, sino porque sabía, en el fondo, que no estaba lista para algo así. Apenas estaba comenzando a entender quién era y qué quería hacer con mi vida. Casarme a esa edad significaría renunciar a tantas cosas, viajar, estudiar, experimentar el mundo. Así que, con lágrimas en los ojos, le dije, «No puedo. Te amo, pero no estoy lista para esto». Él quedó destrozado. Aunque intentó disimularlo, no pasó mucho tiempo antes de que las cosas entre nosotros comenzaran a deteriorarse. Se volvió más distante, y yo sabía que, aunque seguíamos juntos, él nunca había superado mi rechazo. Finalmente, decidimos terminar. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero sabía que era lo correcto para ambos. Pensé que esa sería la última vez que tendría que lidiar con esa situación, pero estaba completamente equivocada. Mi mamá y mi hermana no podían aceptar que nuestra relación había terminado. Para ellas, éramos el ejemplo perfecto de una pareja feliz, y mi decisión de no casarme con él era vista como un acto egoísta y equivocado. Mi mamá me repetía constantemente, «Nunca encontrarás a alguien como él. Un hombre así no se encuentra todos los días». Mi hermana, por su parte, estaba empeñada en reunirnos de cualquier manera posible. Al principio, intenté ignorar sus comentarios. Pensé que con el tiempo aceptarían que las cosas habían cambiado y que yo necesitaba seguir adelante con mi vida. Pero fue todo lo contrario. Parecía que cuanto más intentaba alejarlos del tema, más se aferraban a la idea de que yo debía reconciliarme con él. Mi mamá comenzó a invitarlo a todas las reuniones familiares, incluso cuando yo no estaba cómoda con su presencia. Mi hermana hacía comentarios constantes sobre lo bien que nos veíamos juntos y trataba de forzar encuentros casuales entre nosotros. Una vez, durante una cena familiar, mi hermana tuvo la audacia de organizar los asientos de manera que él estuviera a mi lado. Durante toda la noche, hicieron comentarios como, «Todavía se ven como una pareja hecha en el cielo y deberían intentarlo de nuevo». Sentí que estaba perdiendo el control de mi vida. Con 21 años, me mudé a otra ciudad para estudiar en la universidad, esperando que la distancia finalmente me diera algo de paz. Por un tiempo, funcionó. Pero cada vez que volvía a casa para visitar a mi familia, era como si nada hubiera cambiado. Mi mamá seguía hablándome de él como si aún fuéramos pareja. Mi hermana me preguntaba cosas como, «¿No lo extrañas? ¿No crees que estás dejando escapar algo especial?». El punto de quiebre llegó durante las vacaciones de Navidad ese año. Mi mamá organizó una gran cena en casa, como era costumbre, y me rogó que asistiera. No quería ir, pero al final cedí. Cuando llegué,
Allí estaba él, sentado cómodamente en la sala como si nunca hubiéramos terminado. Mi hermana había organizado todo para que nos sentáramos juntos en la mesa. Durante la cena, los comentarios insinuantes continuaron, y finalmente, no pude soportarlo más. Después de la cena, llamé a mi mamá y a mi hermana aparte y les dije, de forma muy clara, no quiero volver a hablar de él. No quiero que lo inviten a más reuniones familiares. Nuestra relación terminó, y así es como va a quedarse. Ambas quedaron atónitas. Mi mamá comenzó a llorar, diciendo que estaba siendo cruel, y mi hermana me acusó de ser egoísta. Poner límites claros después de aquella cena de Navidad fue un alivio momentáneo, pero también marcó el inicio de una serie de tensiones con mi familia. Mi mamá dejó de hablarme durante varias semanas, diciendo que necesitaban reflexionar sobre mi actitud. Mi hermana, por otro lado, se volvió aún más insistente. Me enviaba mensajes casi a diario, argumentando que yo no estaba pensando con claridad, que estaba desperdiciando una oportunidad única y que debía reconsiderar. Por supuesto, ignoré todos sus intentos de persuadirme. Ya había tomado una decisión y no iba a dar marcha atrás. Durante ese tiempo, traté de enfocarme en mi vida lejos de casa. Había logrado mudarme a una ciudad más grande para estudiar, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía cierto control sobre mi destino. Hice amigos nuevos, me uní a grupos de estudio, y comencé a explorar lo que significaba ser independiente. Por fin estaba viviendo algo que parecía ser mío, lejos de las expectativas y los juicios de mi familia. Sin embargo, la calma nunca duró mucho. Cada vez que regresaba a casa para visitar a mis padres, la situación se volvía insostenible. Mi mamá insistía en que mi ex pasara a saludar porque, según ella, seguía siendo como de la familia. Mi hermana aprovechaba cualquier oportunidad para traerlo a la conversación, hablando de lo bien que le estaba yendo o de cómo aún me extrañaba. Era como si todo girara en torno a él, incluso cuando no estaba presente. Recuerdo una vez, durante una visita de fin de semana, cuando mi hermana literalmente me tendió una trampa. Me pidió que la acompañara a recoger algo en una cafetería del centro, y como quería evitar más conflictos, acepté. Al llegar, me encontré cara a cara con mi ex, quien estaba sentado en una mesa con 2 cafés ya servidos. Mi hermana sonrió como si hubiera hecho algo maravilloso y dijo, pensé que sería bueno que hablaran. Estuve a punto de marcharme en ese mismo instante, pero él me pidió que me quedara, alegando que solo quería cerrar ciclos. Fue una conversación incómoda y, francamente, inútil. Él aún creía que podíamos volver a estar juntos, mientras yo solo quería que dejara de perseguirme, literal o simbólicamente. Después de ese episodio, decidí reducir al mínimo mis visitas a casa. Sabía que mi mamá y mi hermana tenían buenas intenciones, al menos desde su perspectiva, pero sus constantes intentos de controlarme estaban afectando mi paz mental. Mi hermano, aunque no lo decía abiertamente, parecía entender mi posición. Siempre me recibía con una actitud más neutral, e incluso comenzó a distanciarse un poco de mi ex. Sin embargo, la influencia de mi mamá y mi hermana era tan fuerte que, en ocasiones, incluso él se sentía atrapado en el drama. La situación alcanzó otro nivel cuando conocí a alguien nuevo durante un programa de intercambio universitario en el extranjero. Él era de otra universidad, pero habíamos coincidido en un curso intensivo. Desde el principio, hubo algo especial entre nosotros. No era como esos romances apasionados que se ven en las películas, pero había una conexión genuina, una tranquilidad que no había sentido antes. Pasábamos horas hablando de nuestras metas, nuestros sueños y nuestras familias. Era refrescante estar con alguien que no tenía ninguna conexión con mi pasado. Cuando regresé del intercambio, seguimos en contacto, y finalmente comenzamos a salir. Mi nueva relación me dio una perspectiva completamente distinta sobre lo que quería en una pareja y en mi vida. Él era considerado, respetuoso, y lo más importante, no intentaba imponer sus deseos sobre los míos. Después de un año de relación, me propuso matrimonio, y esta vez dije que sí sin dudarlo. Sabía que estaba lista para dar ese paso con alguien que realmente me entendía y me apoyaba. Cuando le conté a mi familia sobre mi compromiso, las reacciones fueron variadas. Mi papá y mi hermano parecían genuinamente felices por mí. Mi mamá, sin embargo, se quedó en silencio por un momento antes de decir, ¿estás segura de esto? ¿No es muy pronto? Mi hermana, como era de esperarse, fue mucho más directa, estás cometiendo otro error. Él no es el indicado para ti. Fue frustrante, pero ya estaba acostumbrada a que mi familia cuestionara cada decisión importante que tomaba. Lo que realmente me enfureció fue que, a pesar de haber dejado claro que mi ex ya no formaba parte de mi vida, mi hermana continuó metiéndose donde no la llamaban. Durante los preparativos de la boda, me enteré de que había estado en contacto con mi ex, contándole detalles sobre mi relación y hasta invitándolo a la ceremonia. Cuando confronté a mi hermana, ella actuó como si estuviera haciendo lo correcto. Él merece saber lo que está pasando, me dijo. Además, ¿qué tiene de malo que quiera desearte lo mejor? Finalmente, tuve que tomar medidas drásticas. Llamé a mi ex directamente y le dejé muy claro que no era bienvenido en mi boda ni en ningún aspecto de mi vida.
También le pedí a mi familia que respetara mi decisión, aunque sabía que no todos lo harían. Mi hermana insistió en que estaba siendo cruel, pero para mí, era una cuestión de establecer límites y proteger mi felicidad. El día de la boda, a pesar de los intentos de sabotaje de mi hermana, fue perfecto. Estar rodeada de personas que realmente me apoyaban fue un recordatorio de lo lejos que había llegado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el drama volviera a tocar a mi puerta. Mi mamá y mi hermana no podían aceptar que había seguido adelante. Comenzaron a insistir en que debía darle otra oportunidad a mi ex, incluso después de estar casada. Según ellas, aún tenía tiempo para arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Los intentos de mi mamá y mi hermana por reconectarme con mi ex se intensificaron después de mi boda. Era como si, en lugar de aceptar que ya había comenzado un nuevo capítulo en mi vida, ellas estuvieran decididas a arrancar esa página y volver al pasado. Al principio, sus acciones eran más sutiles, casi pasivo-agresivas, comentarios en reuniones familiares, preguntas incómodas sobre mi matrimonio, y, por supuesto, mencionar a mi ex cada vez que podían. Pero con el tiempo, las cosas se tornaron mucho más invasivas. La primera señal de que esto no iba a detenerse fue durante mi primer aniversario de bodas. Mi esposo y yo habíamos planeado un fin de semana tranquilo en una cabaña cerca de las montañas. Estaba emocionada por desconectarme de todo y pasar tiempo de calidad con él. Sin embargo, un día antes de salir, recibí un paquete inesperado en nuestra casa. Era un regalo, envuelto con un papel elegante, y pensé que podría ser algo de mi familia o de algún amigo cercano. Cuando lo abrí, encontré un álbum de fotos lleno de recuerdos de mi relación con mi ex. Había fotos de nosotros en viajes, en reuniones familiares y hasta entradas de cine que habíamos guardado como recuerdos. Dentro del álbum había una nota que decía: todavía hay tiempo para rectificar las cosas. Piensa en lo que realmente te hace feliz. Mi corazón se hundió. Reconocí la letra inmediatamente, era de mi hermana. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y frustración. ¿Cómo podía seguir ignorando mis límites de esa manera? Le mostré el álbum a mi esposo, quien, aunque siempre había sido paciente con mi familia, esta vez estaba visiblemente molesto. Esto no es normal, me dijo. Tienes que hablar con ellas y dejar claro que esto no puede continuar. Esa misma noche llamé a mi hermana. La confronté directamente, preguntándole cómo podía hacer algo así, sabiendo que estaba felizmente casada. Su respuesta fue un clásico de ella: solo quería que recordaras lo bueno que tenían juntos. Todavía creo que estás con la persona equivocada. Colgué el teléfono sin decir nada más. Sabía que no iba a cambiar su opinión, y honestamente, estaba agotada de intentar explicarle algo que ella simplemente no quería entender. El paquete fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, comenzaron a suceder cosas más extrañas. Mi ex empezó a aparecer en lugares donde nunca lo había visto antes: el supermercado al que solía ir, el parque donde paseábamos a nuestro perro, incluso cerca del gimnasio al que mi esposo y yo íbamos juntos. Al principio pensé que era una coincidencia, pero luego descubrí que mi hermana había estado dándole detalles sobre mis rutinas y horarios. Me enteré de esto porque una amiga cercana me contó que lo había escuchado hablar sobre mí en un evento social, mencionando cosas que solo alguien de mi círculo íntimo podría saber. Finalmente, decidí que era suficiente. Llamé a mi mamá y mi hermana para una conversación seria. Les expliqué que sus acciones estaban cruzando una línea y que ya no estaba dispuesta a tolerarlo. Mi mamá, como siempre, trató de minimizar el problema. Solo queremos lo mejor para ti, dijo. Él sigue siendo una buena persona, y tu hermana solo está intentando ayudar. Mi hermana, en cambio, fue mucho más directa: te estás equivocando. Y si no lo ves ahora, eventualmente lo harás. Fue en ese momento que decidí poner una distancia más significativa entre nosotras. Les dije que no quería verlas ni hablar con ellas hasta que pudieran respetar mi vida y mis decisiones. Después de esa conversación, corté casi todo contacto con mi mamá y mi hermana. Mi papá y mi hermano, aunque no estaban completamente de acuerdo con mi decisión, la respetaron. Mi papá incluso me confesó que entendía por qué necesitaba ese espacio. Tu madre tiene la costumbre de no dejar ir las cosas, dijo. Tal vez esto le enseñe que hay límites. Durante los siguientes meses, las cosas mejoraron notablemente. Mi esposo y yo disfrutamos de nuestra vida juntos sin interrupciones constantes de mi familia, y sentí que finalmente podía respirar. Pero, como suele pasar, la paz no duró para siempre. Todo explotó de nuevo cuando quedé embarazada. El embarazo fue una noticia maravillosa para nosotros. Habíamos estado intentando durante un tiempo, y finalmente, teníamos algo que habíamos deseado tanto. Decidimos esperar algunas semanas antes de contarle a nuestras familias, solo para asegurarnos de que todo estaba bien. Cuando finalmente lo anunciamos, la reacción fue mayormente positiva. Mi papá estaba emocionado, mi hermano y su esposa nos enviaron regalos, y mis suegros estaban encantados. Pero, como era de esperarse, mi mamá y mi hermana reaccionaron de una manera completamente distinta. En lugar de felicitarme, mi hermana inmediatamente trajo a colación a mi ex. Ya se enteró él,
Preguntó con una sonrisa casi malévola. Deberías decírselo. Quizás esto lo inspire a luchar por ti de nuevo. Mi mamá, aunque no fue tan directa, insinuó algo similar. Él siempre quiso formar una familia contigo, dijo, casi con nostalgia. Fue entonces cuando me di cuenta de que, para ellas, incluso mi embarazo era un motivo para intentar reconectarme con alguien que ya no formaba parte de mi vida. El colmo fue cuando, unas semanas después, mi hermana organizó una reunión sorpresa en casa de mi mamá. Me dijo que sería algo pequeño, solo para celebrar el embarazo. Dudé en ir, pero mi esposo me animó, diciendo que quizás estaban tratando de enmendar las cosas. Cuando llegamos, lo primero que noté fue el auto de mi ex estacionado frente a la casa. Sentí un nudo en el estómago. Entramos, y ahí estaba él, sentado en el sofá junto a su madre. Mi mamá y mi hermana nos miraron como si estuvieran a punto de anunciar algo grandioso. Pensamos que era hora de hablar como adultos, dijo mi hermana. No supe qué responder. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mi esposo, que generalmente era tranquilo, no pudo contenerse y dijo, esto es completamente inapropiado. Tomó mi mano y salimos de la casa sin decir nada más. Después de aquella reunión sorpresa, todo cambió para siempre. Mi esposo y yo estábamos furiosos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no había vuelta atrás con mi mamá y mi hermana. Estábamos lidiando con algo mucho más serio, un embarazo, el inicio de nuestra familia. No había espacio para tolerar comportamientos tóxicos, manipuladores o irrespetuosos. Esa noche, mientras regresábamos a casa, no podía dejar de llorar. Sentía una mezcla de tristeza, enojo y agotamiento. Mi esposo trató de consolarme lo mejor que pudo, pero incluso él estaba claramente frustrado. No entiendo cómo pueden ser tan egoístas, dijo mientras conducía. Es como si no les importara ni tu felicidad ni nuestro bebé. Al día siguiente, decidí tomar medidas más serias. Hablé con mi papá y mi hermano para explicarles lo que había ocurrido. Mi hermano, que siempre había intentado mantener la paz entre todos, finalmente explotó. Esto ya es demasiado, dijo. Voy a hablar con ellas. No es justo que tengas que pasar por esto. Mi papá, aunque más calmado, estuvo de acuerdo en que algo tenía que cambiar. Me prometió que hablaría con mi mamá para dejarle claro que sus acciones estaban afectando nuestra relación familiar. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Cuando mi papá intentó razonar con mi mamá, ella se puso a la defensiva, como siempre. Solo estamos tratando de ayudarla, le dijo. Ella no entiende lo que está dejando atrás. Mi papá le recordó que yo estaba felizmente casada y que tenía derecho a tomar mis propias decisiones, pero eso no pareció importarle. Mientras tanto, mi hermano tuvo una conversación similar con mi hermana, quien simplemente se rió y dijo, algún día me lo agradecerá. Decidí cortar contacto completamente. Bloqueé sus números, dejé de responder correos y mensajes, y evitaba cualquier evento familiar donde supiera que ellas estarían presentes. Mi hermano y mi papá respetaron mi decisión, pero al mismo tiempo, intentaron actuar como mediadores, con la esperanza de que eventualmente pudiéramos reconciliarnos. Mi mamá incluso intentó involucrar a otros familiares, buscando apoyo en tías y primos para convencerme de que estaba exagerando. Algunos intentaron mantenerse neutrales, pero otros me acusaron de ser demasiado dura. Fue doloroso, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Mi esposo, siempre mi mayor apoyo, estaba completamente de acuerdo. Ellas cruzaron una línea, me dijo. Este es nuestro momento. No puedes permitir que lo arruinen. Las cosas se calmaron por un tiempo, o al menos eso parecía. Me concentré en mi embarazo y en preparar nuestro hogar para la llegada del bebé. Era una época emocionante, llena de cambios y expectativas. Pero, como era de esperarse, mi mamá y mi hermana no se dieron por vencidas tan fácilmente. Su siguiente movimiento fue algo que nunca hubiera imaginado. Un día, recibí una llamada inesperada de una vieja amiga de la familia. Me dijo que mi mamá había estado organizando una especie de intervención para mí. Según ella, mi mamá y mi hermana estaban convencidas de que mi matrimonio era un error y que aún tenía tiempo para corregirlo. Me explicó que habían estado reuniendo a personas cercanas a mí, incluyendo a algunos familiares y amigos, para persuadirme de que volviera con mi ex. Están llevando esto demasiado lejos, me advirtió. Solo quería que lo supieras. Esa llamada me dejó atónita. ¿Cómo podían llegar a esos extremos? ¿No entendían el daño que estaban causando? Decidí no quedarme de brazos cruzados. Mi esposo y yo contratamos a un abogado para protegernos legalmente si la situación se intensificaba. También comenzamos a documentar todo, mensajes, correos electrónicos, incluso las conversaciones que otros familiares nos habían reportado. Queríamos estar preparados para cualquier cosa. Poco tiempo después, mi papá me llamó para advertirme que mi mamá y mi hermana planeaban aparecer en nuestra casa para hablar. No sabía exactamente qué querían, pero el simple hecho de imaginarme enfrentándolas en mi propio espacio me llenó de ansiedad. Decidimos tomar medidas inmediatas.
Cambiamos las cerraduras, instalamos cámaras de seguridad y les pedimos a nuestros vecinos que estuvieran atentos. Incluso consideramos mudarnos, pero con el bebé en camino, no era una opción práctica en ese momento. El día que ellas aparecieron, yo no estaba sola. Mi esposo había decidido quedarse en casa ese día, y mi hermano también vino para apoyarme. Cuando mi mamá y mi hermana tocaron la puerta, mi esposo salió a hablar con ella. No son bienvenidas aquí, les dijo firmemente. Mi hermana intentó empujar la puerta, gritando que solo quería hablar, pero mi hermano intervino. Esto tiene que parar, les dijo. Ella no quiere verlas, y tienen que respetar eso. Se fueron finalmente, pero no sin hacer un gran escándalo en la puerta. Mi mamá lloraba, diciendo que yo era una mala hija, y mi hermana gritaba que estaba arruinando la familia. Fue un espectáculo doloroso de presenciar, pero al mismo tiempo, me hizo sentir más segura en mi decisión de mantenerme firme. Ese incidente fue el punto de quiebre para mi papá. Decidió separarse temporalmente de mi mamá, mudándose con mi hermano para tener algo de tranquilidad. Me dijo que no podía seguir apoyando su comportamiento, especialmente ahora que yo estaba embarazada y necesitaba un ambiente positivo. Su decisión me sorprendió, pero también me dio esperanza de que, al menos, algunas cosas estaban cambiando para mejor. Mientras tanto, seguí enfocándome en mi salud y en prepararme para ser mamá. Mi esposo y yo éramos un equipo sólido, y cada día que pasaba me sentía más agradecida por tenerlo a mi lado. A pesar de todo el caos que mi mamá y mi hermana habían causado, sabía que nuestra familia sería diferente, basada en respeto, amor y, sobre todo, límites claros. Sin embargo, el drama estaba lejos de terminar. Mi hermana no tardaría en encontrar una nueva manera de involucrarse, esta vez usando a otros miembros de la familia para intentar salirse con la suya. Con cada intento de mi mamá y mi hermana por entrometerse en mi vida, parecía que la situación solo escalaba. Aunque había tomado medidas firmes para limitar el contacto, ellas encontraban formas de hacer llegar su presencia a mi día a día, ya sea a través de terceros o, en el caso de mi hermana, creando pequeñas redes de apoyo entre algunos familiares para intentar justificarse. Durante los meses finales de mi embarazo, se intensificaron sus tácticas, haciendo que incluso algunos de mis primos me llamaran para darme un consejo o pedirme que reconsiderara mis decisiones. Uno de los episodios más absurdos ocurrió durante el baby shower que organizaron mis suegros. Fue un evento hermoso y lleno de amor. Todos estaban felices por nosotros, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía disfrutar de algo sin preocuparme. Pero, como era de esperarse, la paz no duró mucho. Mi hermana, que no había sido invitada por razones obvias, logró enterarse del lugar y apareció sin previo aviso. Cuando la vi llegar, vestida como si fuera la anfitriona del evento, sentí una mezcla de rabia y agotamiento. Solo quiero estar aquí para apoyar, dijo, sosteniendo un regalo envuelto con un moño exageradamente grande. Mi esposo, que estaba a mi lado, tomó mi mano y me susurró, ¿quieres que la saque? Pero antes de que pudiéramos actuar, mi hermana ya estaba rodeada por algunos familiares que no sabían del conflicto y comenzaron a hacerle preguntas, pensando que todo estaba bien. Lo que siguió fue un espectáculo que, en retrospectiva, parecía sacado de una película de comedia negra. Mi hermana comenzó a hablar sobre mi ex en medio de la reunión, diciendo cosas como, él siempre quiso tener hijos con ella. Esto debe ser tan difícil para él. Mi suegra, una mujer tranquila pero de carácter firme, no tardó en intervenir. Este es un día para celebrar a esta familia, le dijo directamente. Si no puedes respetar eso, te sugiero que te vayas. Mi hermana, visiblemente molesta, dejó el regalo sobre la mesa y salió del lugar mientras murmuraba algo sobre cómo yo estaba alejando a la familia. Fue humillante, pero al mismo tiempo, sentí un alivio enorme al ver que no estaba sola en esto. Tras el baby shower, decidí que ya era hora de tomar medidas más definitivas. Mi esposo y yo hablamos con nuestro abogado para redactar una carta formal dirigida a mi mamá y mi hermana, exigiendo que cesaran cualquier intento de contacto directo o indirecto. La carta especificaba que, si continuaban, no tendríamos más opción que buscar una orden de restricción. Fue una decisión difícil, especialmente porque implicaba cortar completamente cualquier posibilidad de reconciliación en ese momento, pero sabía que era necesaria para proteger mi salud y la de mi bebé. Cuando mi mamá recibió la carta, me llamó inmediatamente, pero no respondí. En cambio, dejó un mensaje de voz lleno de lágrimas y súplicas, diciendo que solo quería lo mejor para mí y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para arreglar las cosas. Mi hermana, por otro lado, fue mucho menos sutil. Publicó un largo mensaje en redes sociales, acusándome de ser ingrata y egoísta, y diciendo que mi esposo estaba manipulándome para alejarme de mi familia. Afortunadamente, la mayoría de las personas que leyeron esa publicación sabían la verdad y no le dieron crédito. Finalmente, llegó el día más importante de nuestras vidas, el nacimiento de nuestro hijo. Fue un momento mágico que marcó un antes y un después para mí. Sostener a mi bebé por primera vez me llenó de una sensación de paz y propósito que no había sentido en mucho tiempo. Mi esposo, que había estado a mi lado en cada paso del camino,
lloró mientras acariciaba la pequeña mano de nuestro hijo. En ese instante, supe que había tomado todas las decisiones correctas, por difíciles que fueran. Después del nacimiento, mi mamá y mi hermana intentaron acercarse de nuevo, esta vez a través de familiares que habían sido más neutrales en el conflicto. Mi mamá incluso envió un regalo al hospital, un conjunto de ropa para bebé con una tarjeta que decía: espero que algún día podamos estar juntos como familia nuevamente. Decidí devolver el regalo sin abrirlo, dejando claro que no estaba lista para reanudar el contacto. Mi hermana, fiel a su estilo, intentó un enfoque más dramático. En un último intento por llamar la atención, comenzó a difundir rumores de que mi esposo estaba controlando mi vida y que yo no era feliz en mi matrimonio. Estas acusaciones llegaron a oídos de mi hermano, quien finalmente perdió la paciencia con ella. Si realmente quieres salvar algo de esta familia, le dijo, necesitas dejarla en paz. Según me contó más tarde, mi hermana no respondió, pero parecía finalmente entender que había cruzado una línea de la que no podía regresar. A pesar de todo, la vida siguió adelante. Mi esposo y yo nos adaptamos a la vida como nuevos padres, rodeados de personas que realmente nos apoyaban. Mi papá, quien había tomado la decisión de separarse definitivamente de mi mamá, comenzó a visitarnos con regularidad y se convirtió en un abuelo amoroso y presente. Mi hermano también fortaleció su relación con nosotros, haciendo un esfuerzo por estar más cerca y apoyar nuestras decisiones.